Hoy en Palabras Paganas, adéntrate en lo imposible y lo oscuro, acompañado de un autor que conoce bien tus miedos. Bienvenidos a Palabras Paganas, historias que bailan, páginas que hablan. Sumérgete en mundos de tinta y papel, donde cada palabra tiene sabor a miel. Pues aquí estamos de nuevo, Karina. Aquí un estamos, día más. Un día más, una noche más. Te pongo a prueba, ¿a que no sabes qué capítulo es este? ¿Qué episodio? ¿Perdona? Venga. El 23. Venga. Ay, ya verás tú cuando llegues al 25 y te haga la pregunta, vas a contestar. ¿Qué cochino? Yo no he dicho nada, tu mente calenturienta estará... Oye, pongámonos serios, que esto es muy serio, por favor. Sí, además hoy adoptamos un carácter un poco más internacional, pegamos un salto, se decía salto al charco, que a mí me parece un poco eufemístico, sí. Porque pegamos un pedazo salto, nos vamos hasta Uruguay, porque vamos a hablar en el programa de hoy con Víctor Contreras Frías, que es nuestro escritor invitado de hoy. Hablaremos con él y leeremos uno de sus relatos. Sí, además un relato que os va a encantar, seguro, chulísimo. Oye, ¿tú cómo prefieres...? Pero no desvelemos nada. ¿Pero tú cómo prefieres que te saluden? ¿Que te den la mano o que te hagan una reverencia? Por Dios. Pero Santiago, ¿qué has comido hoy? Che. Una reverencia. Vamos a ver. No, por favor, no. Yo 2 besos. Vale. O 3. Se lo pienso preguntar ahora cuando llamemos a Víctor. Muy qué es bien. Lo que prefiere. Muy bien. Y me estaba dando cuenta de una cosa. ¿Tú me has oído en algún programa decir de algún libro que no me haya gustado? Es que eres una devoradora de libros. Claro, así estoy yo. Yo cada vez leo menos y narro más. Bueno, pues no hagamos que se nos ofenda y perdamos fan, yo diría fanáticos como vamos a dar saludos a Cipri, a Rosa, a una señora que ya no me acuerdo de su nombre, que está en San Martín del Castañar, que duerme con nosotros. Belén. Teníamos que tener un apartado de saludos como antiguamente, ¿verdad? A mí me molaba un montón. Llamabas a la radio solo para saludar. Claro, y además escuchabas el programa por si te tocaba a ti el saludo ese día. Ay, hay que volver a lo anterior. Pues hoy a quien vamos a saludar y con quien vamos a hablar es con Víctor Contreras Frías. Víctor Contreras Frías, escritor mexicano nacido en la región lagunera, ingeniero químico de formación y autor de relatos y colecciones como Bucle de trances, Las entidades acechantes o 12 encuentros con el abismo, entre otros. Su estilo combina terror sobrenatural, psicológico, uncanny, romance oscuro y fantasía. Es amante del café, las tardes lluviosas y sigue a autores como Guy de Maupassant, Horacio Quiroga, Washington Irving, Lovecraft y Poe, además de admirar el terror asiático en cine. Víctor, para saludarnos, ¿un apretón de manos o una reverencia? Yo a ustedes una reverencia como agradecimiento por invitarme a su programa. ¡Ojo con las reverencias, ¡Ojo! A ver lo que se cae por ahí. Bueno, nada, no queremos adelantar nada. Víctor, oye, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Qué maravilla tenerte. Sí. Gracias a ustedes. Además, tenemos el hándicap del cambio horario porque estás en Montevideo. Nosotros aquí en Los Madriles, Karina y yo no estamos juntos. Karina está en Salamanca, yo cercano a Los Madriles, o sea que esto lo estamos internacionalizando. Lo dicho, eres muy generoso por prestarnos tu relato, que yo creo que a los oyentes les va a encantar. Seguro. Gracias. Segurísimo. Y todo es porque narramos Falso Funeral, que por cierto está incluido, ¿no?, en la antología Horror Boutique, con autores de Chile, España, Costa Rica, Argentina. Explícanos un poco este proyecto. Es correcto, sí. A partir de 2020 conocimos a un grupo de escritores de varias partes del mundo: España, Argentina, Chile, Costa Rica. Un saludo a mi hermano de letras, Jonas Córdoba, que está por allá en Costa Rica. Y empezamos a formar una serie de proyectos. En este caso fueron 3 antologías. Una llamada Relatos de Año Nuevo / Muerto,
y otra que era onírica, relatos y alucinaciones. Y el tercero ya fue un grupo más reducido, los que lo formamos, que era Horror Boutique. Y ese relato, Falso Funeral, fue, vaya, llevó tremendo esfuerzo, pero la intención era esa, ¿no? Aplicar algo del terror japonés y de involucrar un poco esta criatura mitológica del Kappa. Ya, para quienes no lo conocen, es una especie de anfibio que tiene un cuenco en la cabeza y tiene ahí ciertos aspectos muy terroríficos. Entonces, espero que se disfrute durante esta transmisión. Oye, muchísimas gracias por esos conocimientos de anatomía del terror, ¿eh? Además, de verdad. Anatomía del terror, fantástico. Un importantísimo número de oyentes de Palabras Paganas proceden de México. ¿Por qué a los mexicanos os gusta tanto el terror? El terror tal cual, ¿eh? La pregunta es literal, no tiene segundas ni nada. Bueno, el terror está presente en demasiadas formas, diré yo, tanto en el aspecto bueno como en el aspecto malo, allá en México. Entonces, yo me refería al literario. Perfecto. Sí, ahora sí que vamos por ese lado. Está plasmado una serie de aspectos de la cultura mexicana que va desde el folclore, desde el Día de Muertos, todo el misticismo que ronda por esas fechas, también dentro de las mitologías que surgen, tanto mitologías urbanas como las de las culturas prehispánicas, como las llamamos allá. Y también hay muchos libros de relatos últimamente que son una compilación de experiencias de la gente y contienen una riqueza de detalle y de un miedo muy particular. El miedo a mí también me podría pasar aunque fuera algo sobrenatural. Creo que en México hay un inconsciente colectivo que casi atrae a los fantasmas, ¿no? Sí, por decir una de las temáticas del terror literario allá. Entonces, creo que se combinan una serie de aspectos que convierten los relatos de terror en una genialidad, ¿no? Por ejemplo, había un autor que nos mandaron a leer ahí en la escuela, Carlos Fuentes, sí, con su obra Aura, que nosotros quedamos fascinados. Era una especie de terror sobrenatural y que nos enganchaba desde el principio y siempre te preguntas qué es lo que está sucediendo detrás. Es un escenario muy común que te encuentras de el foráneo que llega a un departamento y empieza a recopilar la vida de un difunto, etcétera. Y en México las vidas de los difuntos, todo el recopilatorio de su historia es una fuente de inspiración literaria tremenda. Joder, además llama la atención que os lo impriman desde pequeños en el colegio, casi. O sea, que genial. Totalmente. Me parece fantástico. Sí. Nadie se libra de eso. Víctor, hablas a menudo de influencias tan grandes como Lovecraft, Poe, Quiroga, pero el horror uncanny y el romance oscuro están muy presentes en tu obra. O sea, que es que ya te haces a la idea de que esto estás hecho para nosotros, para Palabras Paganas, porque inquietante, o sea, uncanny es nuestra palabra preferida y tus referentes son nuestros protagonistas, pero ¿cómo mezclas todos estos elementos para crear este estilo tuyo tan particular? Difícil pregunta, lo sé. Difícil pregunta, pero muy interesante. Aquí les va la respuesta. Creo que mis inspiraciones, sobre todo en el uncanny, es como buscar el horror de la cotidianidad. ¿Dónde se encuentra ese escalofrío que no perseguimos y que nos sorprende? Una anécdota muy divertida. Cuando estaba escribiendo el libro de 5L, bueno, se escribe BL por el 5 romano. Sí. BL, Antología de Relatos de Terror. El primer relato se llama Bromas Telefónicas. Y ese día era un día de bloqueo. Dije, era para esto el Día de los Inocentes, el 1 de abril creo que es en Estados Unidos. Entonces, sí,
salió de ahí la idea. Yo quería publicar algo en Instagram en ese momento y dije, ¿qué es algo que me podría dar miedo? Entonces, una de esas que voy entrando al baño, veo la barra de jabón y digo, a ver, ¿cómo me podría aterrar una barra de jabón? Y bromas telefónicas está basado en eso. Llega la policía a investigar un caso, la chica está llorando en el pasillo y encuentran al prometido en la bañera con la barra de jabón atorada en el cuello, ¿no? Entonces, a raíz de eso dije, vamos a darle este elemento terrorífico al jabón. Y quise darle como esta aura criminal al jabón. Entonces, quiero encontrar esos detalles que uno diría, fue inesperado, pero qué terrorífico a la vez. Sí, sí. Entonces, bueno, esa sería una de mis respuestas a esa sí, pregunta. Sí. Además, bien. Además, oye, es que hay elementos tan friendly que no parece que vayan a imprimir miedo, pero es que una de las cosas, hablábamos hace poco, ya no me recuerdo con qué autor, creo que era refréscame la memoria, Karina, que le decía que no hay nada que dé más miedo a veces que la voz de un niño. ¿Te acuerdas? Sí, yo creo que fue Ángel, ¿no? Sí, Ángel Barrios, hablamos con él. Barrios. O sea que, de acuerdo contigo, Víctor, hay elementos que suscitan terror y no lo vemos hasta que no los enmarcamos en el lugar adecuado. Pero, oye, una cosa, ¿qué conexión tiene esa pasión que tienes? Ya nos la has mencionado antes de la entrevista, lo mencionas también por el terror asiático en cine y animación, Perfect Blue, Dark Water, con tus relatos escritos. ¿Qué conexión? ¿Cuál es la conexión? Exacto. Sí, antes que todo, mi relación con el terror asiático viene desde la década de los 2000, entre 2000 y 2010. Creo que fue como una especie de conexión instantánea, porque lo que es no sé cómo llamarlo, el entorno urbano de Japón me da cierto confort. Entonces me da un entorno seguro para sentir miedo. No sé si vale la expresión, pero sí me da como que ese entorno. Y hay vale, se visualiza bien. Perfecto. Sí, hay una leyenda que es la de Hanako-san, que tú llegas a los cubículos de un baño de un instituto y tocas 3 veces e invocas a Hanako-san, que es el espíritu de una chica, ¿no? Sí. Entonces, a raíz de eso, yo hice un relato llamado Los espejos son víctimas, de mi compendio 12 encuentros con el abismo. Que, bueno, un datazo. Mi esposa hizo la portada, como todas las portadas que ven ahora en mi cuenta de Instagram. He de confesar que las veo, las sigo y me parecen excepcionales. Felicita a tu esposa. Sí. Claro, de su parte le doy todas sus felicitaciones. Muchísimas gracias. Entonces, ella tuvo esta visualización de la leyenda japonesa y puso a la chica de instituto con el ojo en esa situación y con el uniforme y todo. Entonces, a raíz de eso ya pudimos reflejar lo que reflejó en ese relato. Les platico brevemente. En Los espejos son víctimas, en ese relato hay como una especie de efecto psicológico también, que ya ven que nosotros solemos recurrir al espejo para contarle todas nuestras penurias y las dificultades que estamos pasando, que nadie comprende, etcétera, etcétera. Y convertí al espejo en una entidad sintiente que tarde o temprano responde a toda esa negatividad desbordada, ¿no? Y fui convirtiéndolo en uno de los protagonistas. No les voy a dar tanto spoiler para que disfruten el relato. Sí. Y creo que es uno de los relatos cuyas historias he logrado lo mejor posible, ¿no? Y me apasionó escribirlo y me divertí muchísimo, ¿no? Entonces, creo que esa sería la respuesta. Aquí en España se invoca a Verónica, ¿no? Ante el espejo. ¿Cuál es el nombre de
Ya no me Sí, acuerdo. Verónica, ¿no? Sí, creo que es Verónica. Verónica, sí, Sí. correcto. Sí. Y de hecho, Y basados en la película de Paco Plaza de Verónica Ah, también. exacto. En uno de los relatos que acabas de nombrar, Víctor, en 12 encuentros con el abismo, o en otros como Las entidades acechantes, ¿cómo haces para abordar el equilibrio entre lo sobrenatural y lo psicológico? Creo que también, bueno, entre lo sobrenatural y lo psicológico, yo llegué al punto de no separarlo. ¿A qué me refiero? Ujú. A que muchas veces, como que la negatividad misma del ser humano, toda la devastación y la miseria humana, en cuanto a, vamos, depresiones, todos esos Sí. fondos que se tocan mentalmente y que nadie comprende alrededor, hay veces que lo he visualizado como que, como les decía hace rato, como que cobran entidad, como que cobran vida, y eso los convertiría en seres sobrenaturales. Y de hecho, Ujú. breve dato, basado en eso, hice otra serie alterna de ebooks que se llama serie Psicosis Terminal, y es sobre Ujú. invasión de unas criaturas que se gestan desde todos los pensamientos intrusivos de la gente. Entonces, una vez nutrida esa criatura, llega a destruir, ¿no? Bueno, Entonces, creo que esa ha sido la en la manera descripción en la que lo de... conté. Que no se preocupen los oyentes porque en la descripción de este episodio van a tener el enlace de, yo creo que a tu página web para que puedan acceder a todas las obras que estamos, de las que estás hablando y de las que estamos hablando, para que los oyentes puedan acceder a ellas. Gracias, chicos. Muy Oye, bien. ¿cuál es el proceso para escribir un microrrelato oscuro como la sonrisa de Esperanza frente a uno un poco más extenso como Dormido en sus piernas? Creo que los procesos son muy distintos. En mi caso, tengo una idea central para el microrrelato y es como irle dando capas con las palabras. Por ejemplo, en el de La sonrisa de Esperanza, me imaginé justo la situación en la que la niña llega con lodo en la boca y todo, y llega la madre superior a limpiarla y todo. Y la raíz de esa situación suya era una criatura que estaba debajo en la alcantarilla, ¿no? Entonces, Wow. es como que ponerle el aspecto inusual o anormal más el aspecto terrorífico. Entonces, solo describir esa situación como si fuera una sinopsis de película, ese sería el microrrelato. Bueno, tal vez suene algo burdo, pero No, es no. prácticamente así. Yo lo veo bien, lo visualizo bien. Y creo que en algún momento, además, Víctor, has hablado de que la escritura te valía como terapia. Bueno, a ti y a todos, claro, ¿no? Para superar momentos de crisis. ¿Tú nos puedes hablar de algún aprendizaje que hayas tenido en este proceso tuyo de escritura? Claro, gracias, sin duda. En el primer libro que escribí, que fue Bucle de Trances, que requiere ya su reedición y todo, están muy verdes esas páginas. Pero en ese libro hubo una catarsis, bueno, como no tienen idea, ¿no? Entonces fue como una serie de relatos que reflejaban varios aspectos de todas las situaciones negativas que estaba atravesando, ¿no? Desde una relación tóxica hasta las cuestiones laborales, el rechazo social, etcétera, etcétera. Por más que, bueno, hice un recopilatorio de todos desde el pasado hasta el presente, ¿no? Y a cada uno de ellos les di una cara terrorífica. Sí. Había veces que era un delirio, había veces que era como en el primer relato, el mal grisáceo, el protagonista se va desgastando tanto en esa relación tóxica que su cuerpo se va desmoronando, ¿no? Entonces, a raíz de todo eso hay una catarsis, y en ese momento creí y sentí que fue la mejor manera de descargar todo eso, ¿no? Sí, sí. Y bueno, por ejemplo, en el relato Dormido en sus piernas, como menciona Santiago, ahí hubo como una especie de fantasía, ¿no? Que termina en un final que no se lo quiero arruinar a nadie. No, que... no, somos anti-spoilers, ¿eh? Aquí nada, sí, nada, sí, nada. sí. No. Sí, no, aquí en primer plano, ¿no? Y creo que
eso es lo que le da más valor y autenticidad a quienes escriben relatos de terror, sobre todo, porque siempre hay una manera positiva de sacarlo, por más que sea el relato más desgarrador y más gore y más splatterpunk, es como una manera sana de sacarlo, ¿no? Sí. Y creo que es un gran momento para que mucha gente se ponga a hacerlo. Somos anti-spoilers, pero somos generosos, sobre todo porque eres generoso y nos has cedido tu relato y le leeremos, le narraremos o dramatizaremos al completo. O sea que no hay spoilers, pero va a ser completo. Oye, una cosa, ¿planeas adaptar algunos de tus relatos en formatos como audiolibros, book trailers o incluso guiones? Porque mencionaste que escribir guiones es algo pendiente, ¿no? Sí, de hecho... Bueno, escribir guiones, tuve una experiencia breve al respecto. Allá donde vivía, en la región lagunera y en México, hubo de pronto una colaboración con unos chicos para hacer un cortometraje. Y ese cortometraje no llegó a término, tal cual. Hubo muchas situaciones que se atravesaron y no se concretó, pero sí hubo 3 sesiones de grabación que dije... Esto sería fantástico si se repite y llega a fin, ¿no? Y era sobre un microrelato llamado Culpa, que era de un chico que se disocia y una nueva personalidad toma el mando. Después tengo un canal de YouTube muy abandonado donde narraba mis relatos, tal cual, con este mismo micrófono que tengo, ahí los... Bueno, he de decir que deben visitar tu canal de YouTube después de escuchar este episodio para que no escuchen el relato que también le tienes narrado, Falso Funeral, en tu canal de YouTube. No es necesario, está muy abandonado por ahora. Gracias. No, a ver, era broma, naturalmente que visiten tu canal, por Dios, pero yo lo decía para que escuchen nuestro Falso Funeral hoy. Y yo he dejado la pregunta más complicada. Víctor, yo he dejado la pregunta más complicada para el final. Mira, si tuvieras que recomendar a nuestros oyentes solamente uno de tus relatos, el que mejor captura tu esencia, ¿cuál sería? Sí. Creo que les recomendaría Gélida. Porque Gélida creo que es uno de esos momentos que siento que no se han repetido todavía. Y... el momento de la transformación que se da en el relato, siento que no sé qué Víctor se apoderó de esa pluma, pero dije, este logro tenemos que repetirlo algún día. Qué bueno. Creo que conociendo Gélida van a conocer lo mejor de esta carrera. Uy, qué bien. Pues tomo nota, ¿eh? Oye, sin hacer spoiler, antes de despedirnos, ¿qué vamos a escuchar en Falso Funeral? En Falso Funeral van a escuchar una historia de 3 roomies que están atravesando una situación de mantenimiento en su casa, pero una de ellos recibe una caja con un cerebro humano. Y de eso van a conocer de dónde viene y por qué están atravesando estas situaciones. Ahora, breve spoiler, hay una posición ahí. Yo creo que se tienen que quedar para saber cómo... Para escucharlo, sí. Nos encanta dibujar cosas en la mente de nuestros oyentes, o al menos intentarlo. Sé que soy un pesado, pero yo debo insistir, Víctor, muchas gracias por tu generosidad, por tu tiempo. Sí. Felicita a tu esposa por sus portadas. Sí. Creo que estáis inmersos en un proyecto editorial muy interesante. Y os deseamos desde Palabras Paganas, yo, Karina, todo el equipo, suerte, éxito y que nos mantengáis al tanto de todas esas novedades, porque no queremos dejar de lado, no queremos romper lazos con nuestros invitados. No. Por supuesto que no. Perfecto, claro que sí. Y bueno, también comentarles de parte de ustedes, muchísimas gracias por las felicitaciones. Estoy muy orgulloso de esas portadas que ha hecho mi esposa Paola. Pueden seguirlos también en @ediciones.glasgow. Ahí estamos todos los días poniendo contenido, así que van a ese proyecto editorial me refería. @ediciones.glasgow. Bien. Ediciones.glasgow, ahí estaremos. Muchísimas gracias. Sí, además ahí os he seguido los proyectos y ha sido maravilloso. Lo dicho, Víctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Oye, esperamos contar contigo no a mucho tardar con nuevos proyectos. Claro que sí.
Eso ya saben, es. yo siempre presente aquí en Palabras Paganas y en todo lo que implique terror. Muchísimas gracias. Gracias, chao, Les mando Víctor. un abrazo a los dos. Un abrazo. Y ahora, prepárense para un giro inesperado. Nuestro relato invitado. Falso funeral. Van a entender nuestros oyentes lo que te decía al principio. Acuérdate de la reverencia. Escuchen atentos porque lo van a entender. Sí, lo van a entender. Lo que pasa que yo, de preferir reverencia... Bueno, no voy a decir... Iba a decir... No he dicho nada. Vamos con falso funeral. Irene y Connie solían visitar a Adrián en la biblioteca por dos razones principales. O lo esperaban para salir a cenar, o había pasado algo serio. 3 años de conocerse y 1 de vivir juntos eran suficientes para entenderse con un lenguaje íntimo más allá de las palabras. Por eso aquel viernes 22 de octubre él se puso pálido. Vio a Irene llegando agitada, traía la correa del maletín enrollada en el hombro y los tacones colgando en una mano. Se recargó sobre el escritorio en el que él actualizaba el inventario. Sus iris color marrón lo decían todo. Algo le había ocurrido a Connie. Adrián sintió un espasmo. Apagó su ordenador, quitó las llaves del gabinete y desprendió de una pila de libros nuevos una nota adhesiva con un pendiente. Llamar al plomero. Puso todo en su mochila. Por un momento creyó que mientras Connie dormía para recuperarse del duelo por su abuelo, la casa se había inundado de aquella agua estancada que no sabían dónde se localizaba, pero era la supuesta causa del olor que llevaban días percibiendo. Dicho hedor como a pescado había empezado a esparcirse hasta sus habitaciones, obligándolos a dormir con las ventanas abiertas. De pronto se sintió culpable por no cumplir con eso, pero no era el caso. Irene tenía una preocupación distinta. Revisaba su móvil sin parar, por si Connie llamaba de nuevo. Él cerró con llave la biblioteca y caminaron deprisa por las losas de concreto que atravesaban los terrenos de la universidad, desiertos esa tarde. Árboles de copas anchas repartían sus sombras mientras el sol se ponía. Connie esperaba sentada en la orilla de una jardinera enorme. Su silueta menuda se distinguía de lejos, iba en pijama. El cabello le caía en la cara como una cascada negra. Jugaba ansiosa con las manos. Al lado suyo había una caja de cartón sellada con el logotipo de una empresa de paquetería. Le abarcaba el largo de los antebrazos. Cuando ellos se sentaron a sus costados, ella la agarró y se la puso en el regazo. Pensé que seguías descansando, amiga. ¿Qué pasa? Preguntó él. Connie sollozó negando con la cabeza. Puso un dedo sobre el nombre del destinatario. Se acercaron a leer y la etiqueta los dejó boquiabiertos. La dirección era donde vivían, y quien recibiría el paquete era el abuelo de Connie, Guillermo Saint-Maury. La chica se restregó la cara desbordada por una paranoia inaudita. Apenas al terminar la universidad se había mudado con sus amigos a esa pequeña casa tan común y corriente, en una ubicación tan aleatoria que quedaba a 20 minutos a pie. Se preguntaron por qué tuvo que llegar ese paquete al sitio exacto donde ellos vivían. Adrián revisó la caja. No había remitente ni fecha de envío. Los únicos datos claros eran el destino y el receptor. Se quedaron volteando la caja en busca de otra señal que sirviera hasta que la única opción fue abrirla. Algo resbalaba dentro, de un extremo a otro. Connie puso las manos para recibirla y él le prestó su copia de las llaves. Los dientes metálicos desgarraron la cinta de empaque. Una de las solapas se levantó. Debajo yacía una hoja de opalina que tenía caracteres trazados con un pincel. Es japonés. Usaré la aplicación para traducirlo con la cámara, sugirió Irene. Ambos se apartaron un poco y su móvil les dio el mensaje en español. La herencia máxima es el conocimiento. He encontrado al Dios. 9 años después, lo único que sé de él es esto, murmuró Connie y abrió la caja por completo.
Un olor a carne fresca le llegó a la nariz. 2 dedos se le llenaron de sangre y los miró con extrañeza. El contenido era una bolsa transparente con un cerebro humano. ¡Suelta eso! ¡Es de verdad!, gritó Irene. Adrián le quitó la caja de las piernas y corrió al contenedor de basura más cercano. La sangre traspasaba la base y chorreaba sobre el concreto. Se quedó un instante mirando el órgano con morbo y horror, consciente de que no apestaba y por tanto había abandonado el cuerpo recientemente. La chica entró en un ataque de risa al verse las rodillas manchadas de rojo, carcajadas interminables que Irene intentó calmar sin éxito. Ya me puse nerviosa, amigo. Por favor, llévala contigo. Los alcanzo. Iré a la panadería por leche. Algo dulce nos sentará bien. Adrián asintió y se llevó a Connie abrazada por los hombros. Al llegar, la recostó en el sofá y la envolvió con una cobija. El hedor se había vuelto insoportable, sobre todo en el pasillo. Sacó su móvil y le marcó al plomero. ¡Demonios! ¿De dónde viene esa peste?, dijo arrugando la nariz, y le contestaron del otro lado. Iría el sábado temprano para buscar la fuente del problema. Esa noche vieron series hasta quedarse dormidos. La semana anterior, el 15 de octubre, Connie llegó inquieta. Se reunieron en el comedor para escuchar lo que tenía que decir. La abuela había organizado un funeral falso para su esposo. Le dijo por teléfono que ya estaba cansada de buscar, de esperarlo, y ella, como nieta, no pudo cuestionarla. Lo más seguro era su fallecimiento. Guillermo Sáenz Mori viajó en 2012 para visitar a sus hermanos en el asentamiento rural donde habían crecido, y solo se reportó por llamada los 2 primeros meses. A partir de entonces se dejó de saber de él, cortándose la comunicación. Lo declararon desaparecido. Los sobrinos mayores, tíos de Connie, ahorraron para los boletos de avión y fueron a buscarlo personalmente. Preguntando en la comunidad, notaron la extraña relación que tenía la gente con esa familia. Las vecinas que se asomaban desde sus puertas para cotillear y se escondían y arrastraban un mueble para bloquear la entrada. Con las mínimas pistas que recibieron y la ayuda de Google Earth, llegaron a una casa destartalada y con la fachada llena de musgo. Tras rodearla, concluyeron que estaba inhabitable. No tenían nada más que hacer ahí. Cuando regresaron, los demás solo esperaban confirmarlo. Guillermo se había borrado del mundo sin dejar rastro. Sin embargo, empezaron a presentarse entre los familiares indicios de que seguía con vida. Las tías escuchaban su tos, que venía de la sala. La fruta del refrigerador amanecía mordida. Sus zapatos aparecían en el recibidor. La abuela insistió de todos modos en llevar a cabo la ceremonia. Si no iba a volver a verlo con sus propios ojos, lo mejor era darlo por muerto. Connie les pidió que la acompañaran. Fue la misma tarde del 15. No había una sola cara triste. Aunque las creencias de Guillermo eran distintas, se ofreció una misa católica en su nombre. Nadie subió para decir algunas palabras, porque ni lo conocían suficiente ni había sido tan relevante para sus vidas. Ella más bien se fue intrigada y se lo hizo saber a sus amigos cuando volvieron a casa. Sentía que, de algún modo, había sido cercana a su abuelo. El plomero revisó toda la instalación y no encontró defectos. Sin embargo, tuvieron que ponerse a charlar afuera para decirlo. El olor era tan potente que a veces había que privarse de respirar. Otra opción que había, les dijo, era excavar para ver si había algún tipo de burbuja subterránea o un estancamiento de agua, pero eso era un servicio caro. Los 3 resoplaron y por el momento le pagaron el diagnóstico. Ese fue el último día que vieron a Connie en sus 5 sentidos. Jamás se recuperaría de lo que pasó esa noche. Alrededor de las 2 de la mañana, Irene y Adrián despertaron por un ruido desagradable. Alguien tenía arcadas, pero a la vez comía sin parar como un atracón.
Sintieron la sangre correrles con pesadez por el cuerpo, pero se levantaron para atravesar el pasillo en penumbra. Su amiga no dormía con ellos. Siguieron el hilo de aquel sonido repulsivo. Sus miradas se conectaron en la negrura para decirse: Connie está en su cuarto. Y abrieron la puerta poco a poco. Se recortaba la silueta de la chica, desnuda y en cuclillas ante la ventana. Devoraba con sufrimiento, embarrándose la cara con lo que se llevaba a la boca. Su cuerpo quería impedírselo, pero le era imposible devolver. Olía asqueroso. Connie, ¿estás bien? Dijo Irene al poner un pie adentro. Adrián encendió la luz. Ella volteó con otra arcada. Tenía la cara llena de sangre mientras masticaba un trozo gris colgante de la comisura de los labios. Le resbalaban lágrimas de asco por las mejillas, sus ojos estaban inundados de un rojo infernal. De alguna manera la caja con el cerebro había aparecido ahí intacta para ella. Se levantó en silencio como una bestia vigilante y caminó erguida hacia la pared del pasillo, cruzándola como si se sumergiera en un charco. Debemos ir por ella, se dijeron y tomaron aire para seguirla. Del otro lado había un mundo sin horizonte, de entorno negro y nubes cobrizas que iluminaban como soles moribundos. El suelo era puro lodo y a pocos pasos había un pantano. Vapores verdes brotaban de ahí. Es el mismo olor, coincidieron. Connie estaba postrada en la orilla, con el agua al nivel de los tobillos. De pronto, un murmullo de agua empezó a oírse. A lo lejos se veía un caparazón de tortuga que se acercaba. Este se detenía ominoso y segundos después brotaba un hombre de baja estatura, sin la mitad superior de la cabeza, como si hubiera sido cortada de tajo desde la frente y quedara un hueco lleno de agua de pantano. He leído sobre ellos, decían los ojos abiertos de Adrián, pero el encuentro terminaba ahí. Pensaban que la criatura se había llevado a su amiga. Esa pesadilla ocurrió tantas veces que perdieron la cuenta. Encontraban a Connie sentada sobre la cama mirando hacia la nada y la dejaban descansar. Iban directo a cambiarse los calcetines llenos de lodo. Era todo tan real. Pero fuera de eso no podían comprobar nada. La pared del pasillo seguía inamovible como siempre. Irene le preguntó a Adrián a qué se refería cuando decía «he leído sobre ellos». Y una tarde de domingo fueron a la universidad para encerrarse y leer un libro de mitología japonesa que acababa de llegar. Después de horas de tomar notas, concluyeron que con una reverencia iba a bastar y no les haría daño. Una noche dejaron de reconocer a su amiga. El ruido de la puerta cerrándose los despertó. Irene se levantó del sofá y vio por la ventana a Connie, que caminaba por la acera. Eso era algo nuevo. Nunca salía a esas horas. Cuando estaba a punto de llamarla, Connie sintió la mano de Adrián en la boca. ¿Hueles eso?, susurró él. Ella inhaló varias veces, pensativa. El olor fétido se ha ido. Aquí viene. Connie había entrado a la fuerza a casa de una vecina y volvía con un pepino en la mano. Dio otro portazo y hubo de pronto un fuerte mordisco. Los amigos se encogieron de terror bajo la cobija. Ella se quedó de pie detrás del sofá y dijo: ¿Dónde están mis modales? ¿Quieren? Paseó el pepino por encima de sus cabezas. Sabía que estaban despiertos. Rodeó el perímetro del sofá regodeándose en la oscuridad. Los amigos ya sabían qué hacer. Despacio, se pusieron de pie ante ella. La miraron callados por un instante y con gran determinación hicieron una reverencia doble tan pronunciada que sus frentes quedaron a la altura de sus rodillas. Se quedaron así un momento. Alcanzaban a ver sus pies y el pepino que se le había resbalado de las manos rodando hacia ellos. Levantaron la vista y recuperaron la postura erguida. Ella obedeció una dignidad ancestral e imitó lo mejor que pudo esa reverencia. Irene y Adrián vieron cómo la alfombra se mojó de sangre. El cerebro cayó con la mitad superior de la cabeza, desprendida como la tapa de una urna siniestra.
Wow, ahora lo entienden, ¿eh? Ahora Claro. lo entienden. Es que iba a decir yo antes que no quería reverencias con sesos, pero... En fin, dicha Oye, la tontería... qué generoso Víctor. Sí. No podemos por menos de darle y repetir gracias por estar con nosotros, por dejarnos destripar su relato en palabras paganas. Y Sí. por cierto, en la descripción de los episodios, Sí. tanto en iVoox como en iTunes, como en Spotify, como en YouTube, pueden acceder a las publicaciones que hemos mencionado durante la entrevista y acceder a ellas. Eso es. Y bueno, yo cada día más feliz que una perdiz, porque es que ya son muchos los escritores con los que estamos conectando y bueno. Y los que te es rondaré morena. maravilloso. Y los que te rondaré moreno. Bueno, pues Fenomenal. Comentarios, esperamos vuestros comentarios, como agua de mayo. Venga, no os cortéis, vamos. Chao, Hasta chao. el próximo Palabras Paganas. Eso es. Chao. Palabras Paganas te despide por el momento, con letras que vibran y voces que inspiran. Nos vemos pronto en este ritual literario.